bienvenidas a un episodio más de este podcast del equipo de Psicología Real. Estamos súper felices de que estamos en abril. No lo puedo creer que ya el año vaya tan rápido. Y bueno, hoy tengo junto conmigo a dos mujeres que admiro. Pamela, directora de la clínica, psicóloga, y Susi Villalta, psicóloga. Ella es una nueva integrante de nuestro equipo. Estamos muy contentos de tenerla. Ahí poco a poco la van a ir conociendo en las redes sociales, en la página web y sobre todo aquí en nuestro podcast, que ella nos va a estar colaborando con todo este espacio tan lindo y esta comunidad que hemos creado a lo largo del tiempo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que creemos es relevante para la sociedad y para este momento y para nosotras como mujeres, donde tiene que ver todo el tema de nuestra salud mental y la espiritualidad, que es uno de los pilares de nuestro trabajo. Así que chicas, sin darle muchas vueltas al asunto, entremos en materia y Susi, contanos de qué vamos a estar hablando. Hola, muchas gracias, muy emocionada de estar aquí, muy feliz de arrancar con este proyecto. Y bueno, hoy más que todo lo que queremos es desmenuzar un poco desde el lente de la Biblia y desde el lente de la práctica cristiana, cómo es que podemos integrar el concepto de salud mental, de todos los retos que todos vivimos a nivel emocional, a la luz de lo que la Biblia dice sobre eso, a la luz de lo que a Dios le interesa, que nosotros estemos bien, de nuestro bienestar, y que a veces se confunden un poco los conceptos de buscar un bienestar en nuestra salud mental y que eso tenga algún conflicto con nuestra creencia espiritual. Y realmente no tiene por qué ser así. Entonces, la intención de el tiempo que vamos a sacar hoy para repasar algunos conceptos tiene que ver con desmitificar algunas cosas que hasta muchos años la gente ha creído, y esto es peligroso porque muchas veces se evita que las personas busquen ayuda de manera oportuna, como es lo que Dios quiere que hagamos, que Dios nos ha provisto de profesionales en diferentes áreas y son recursos que tenemos para apoyarnos en conjunto con nuestros recursos espirituales, o sea, es una atención integral. Entonces quería proponer que hoy revisáramos algunos mitos que me encontré por ahí y vayamos viendo qué de eso nos hace sentido, qué tal vez podemos explicar un poco mejor para que ojalá las personas tengan esto un poco más claro. ¿Les parece? Claro. Me parece espectacular. Ah, bueno, y también estamos estrenando camisitas ahí para que nos pongan. ¿Qué les parece? Estamos muy contentas también de esta nueva adquisición. Bueno, entremos. Ok, entonces les leo el primer mito. Dice, si tienes suficiente fe, no necesitas un tratamiento para la salud mental. Hemos escuchado esto, ¿no? Entonces, Demasiado. perdón, Ale, la realidad es que la fe cristiana no excluye el cuidado de nuestra salud mental. Vamos a partir, digamos, de esa premisa para discutir este mito. Pame, cuéntenos qué piensa usted de este mito, que sé que usted lo ha escuchado en sus sesiones de terapia. Totalmente, más de lo que se podría esperar y creo que tal vez de ahí sería bueno partir, porque muchas veces es como, es que solo yo o solo a mí me han dicho esto, ¿verdad? Como, no es que no tienes suficiente fe, ¿verdad? O no es que no estás orando lo suficiente, o no es que no estás practicando disciplinas espirituales como lo conocemos, ¿verdad? A mí me encanta decirles prácticas que nos acercan a Jesús, ¿verdad? Tal vez no estás practicando tantas situaciones de que te acerquen a Jesús y por eso es que te sentís como te sentís, pero realmente una cosa no excluye a la otra y creo que lo podemos ver incluso en nuestro mayor ejemplo de eso, que es Jesús, ¿verdad? Jesús, aún sabiendo lo que iba a pasar, ¿verdad? En su vivencia, aunque él era enteramente humano, entonces probablemente habían cosas que el Padre guardaba para sí, ¿verdad? Pero él él sabía cuál era su final, ¿verdad? Y cuál era el propósito por el cual él venía y lo sufrió muchas veces, se enojó muchas veces, se frustró muchas veces y eso no lo hacía exento de estar cerca del Padre, o eso no lo hacía exento de perder su fe, o eso no lo hacía exento incluso de poder entender a otros, ¿verdad? Entonces, indudablemente, nuestra salud mental
va anudada también a nuestra salud espiritual, porque somos una sola persona integral y no podemos dividirnos por partes, ¿verdad? Entonces, cuando alguna de nuestras partes no se siente suficientemente saludable o estable o en calma, muy probablemente vamos a afectar las otras también. Y hay momentos en la vida, ¿verdad?, donde hablábamos incluso en el podcast anterior, que el equilibrio no está, o sea, digamos, no es que llega, aunque lo queramos, hay situaciones de vida donde necesitamos vivir esa inestabilidad para poder transicionar en crecer tanto emocional como espiritual como físicamente. Entonces es parte como del concepto de vida, de quiénes somos, el poder instaurar todas estas balanzas en este equilibrio de que una cosa no excluya a la otra, sino que nos abracemos en compasión y podamos decir, bueno, en este momento de mi vida no me siento tan estable emocionalmente, pero eso no quiere decir que yo no ame a Jesús o que Jesús me excluya o que yo no puedo entonces servir, ¿verdad? Porque entonces yo estoy mal. No, es que somos humanos, es nuestra vivencia humana, ¿verdad? Y en esa vivencia humana tan no perfecta, ahí Dios nos quiere usar. En medio de eso, Él nos ama. En medio de eso, Él trabaja con nosotros. En medio de eso, hacemos el propósito que Él nos trajo a esta vida. Entonces, sí, es integral, totalmente. Yo creo que esta frase, si la digo así, ¿qué piensan? Si tienes fe suficiente, no necesitas tratamiento dental. Ujú. No tiene ¿Qué sentido. pensás? Exacto, entonces muchas veces eso es lo que pasa en temas de salud mental, que no tiene sentido, el estigma no tiene el sentido, la carga que se le pone cuando si usted viene y me cuenta que se estaba comiendo algo y se le quebró el diente y le voy a decir, ¿y ya fuiste a que te vieran? O cuántas veces usted ha escuchado historias de amigos o inclusive a usted quizá le ha pasado que me agarró un dolor que no pude, o sea, me tuve que ir de emergencia al dentista y resulta que tenía esto, o fue que me salió la cordal, o fue... Entonces hay momentos también que eso no tiene nada que ver con nuestra fe. El que yo esté buscando ayuda no tiene nada que ver con que tengo una fe débil, una fe que no esté activa inclusive, sino que es una necesidad que estoy teniendo a nivel emocional que debe ser atendida. Sí, yo lo veo también, Ale, usando un poco una analogía parecida, como un maratonista necesita la hidratación, necesita un fisioterapeuta. El maratonista no deja de ser maratonista porque tuvo que ir a una sesión de fisioterapia, ¿verdad? Sino que son recursos que potencian su rendimiento físico. Y yo creo que si hay un área, digamos, dentro de la salud que es completamente integrativa, es la espiritualidad y la salud mental, porque en otras áreas de la salud, son otros los recursos, pero qué delicia poder combinar todos los recursos que la Biblia nos da, la oración, las prácticas, digamos, inclusive que se promueven dentro de los grupos espirituales, y ir de manera oportuna a recibir un tratamiento que lo que va a hacer es potenciar, por seguir la misma analogía, al gran maratonista que Dios diseñó para correr esta carrera, ¿no? Ujú, ujú. Sí, estoy de acuerdo. Ok, vamos a ver Completamente. el mito número 2, si les parece. Dice que los trastornos mentales son el resultado de un pecado personal. Wow, Híjole. ¿Quién qué se quiere agarrar fuerte. con esa? Ok, yo creo que no todos los pecados, no todos los problemas de salud mental son causados por el pecado. Evidentemente, así como una persona, y yo por eso siempre pongo estas similitudes, porque creo que nos es más fácil entenderlo, y es como, ok, usted como es diabético es porque es a causa de su pecado. Puede ser, pero puede ser que no. Puede ser que no. Hay cosas que son hereditarias, hay cosas que no. Entonces, hay trastornos mentales que pueden ser producto de alguna situación pecaminosa, pero no todo. Y yo diría que casi que lo menos, realmente, porque nosotros
ok, estamos dentro de un mundo caído, de un mundo pecaminoso, claramente, pero producto de esto es que nosotros podemos tener situaciones en nuestra salud mental, pero no porque yo las esté provocando, ¿sí me explico? ¿Verdad? Y entonces nuestra salud mental no siempre está directamente relacionada con un pecado personal o inclusive con nuestra espiritualidad. Hay momentos en que son completamente separados. Sí, yo ahí Totalmente. también creo, Ale, que el pensar esta oración que acabamos de compartir como punto de partida implica casi una culpa, como de decir, estoy aquí por culpa mía o por culpa de que tomé malas decisiones. Y mi experiencia personal me ha enseñado que la culpa no identifica el amor de Dios para nosotros. Casi, o sea, nada de lo que Dios hace por nosotros o trata, digamos, de alcanzarnos para mejorar nuestra vida, viene desde invitarnos a sentir culpa. Entonces, casi que creo que como punto de partida, definir, digamos, esto desde ahí es muy poco útil y tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Yo creo que al final me identifico mucho con lo que decís, Susi, porque realmente pone mucho peso a la persona, ¿verdad? Al decir, ok, es que el trastorno mental es resultado del pecado. O sea, imagínate esa persona revisándose completamente y diciendo, pero ¿qué he hecho mal en la vida? ¿Verdad? Yo oré, yo, no sé, ofrendé o diezmé, o sea, como todos los actos humanamente posibles que pueda hacer para sentir que se siente sano y aún así no poder salir de su situación emocional y sentirse mal a nivel de salud mental, ¿verdad? Y tras de eso le ponemos un peso de que no, eso es por pecado personal, es muy fuerte, ¿verdad? Porque entonces la persona termina sin esperanza y no hay nada más horrible que sentirse ahí, ¿verdad? Que sentirse en esa posición de que no existe otra alternativa más que como resignarme a esto, ¿verdad? Y creo que al final es muy doloroso porque termina siendo como sin salida, ¿verdad? Entonces aumentamos la afectación emocional, por supuesto, aumentamos el problema de salud mental e incluso llegamos a situaciones incluso más severas porque puede ser una ideación suicida, puede ser yo ya no tengo ganas de vivir, ¿verdad? Porque me lleva como que me arrincona a eso, ¿verdad? Entonces, más bien lejos de que esto sea como una sentencia, ¿verdad? Es como esa oportunidad de poder quitar el peso y decir, no, tenemos oportunidad de trabajarnos, de cambiar nuestra realidad, de poder, hay esperanza, ¿verdad? Vas a salir de ahí, la crisis no es eterna, ¿verdad? Parece eterna, pero no es eterna, ¿verdad? Y en medio de todo, algo que a mí me impactó recientemente es que el amor de Dios es constante siempre, no importa lo que estés haciendo, es siempre constante, o sea, y eso trasciende lo que hagas, lo que no hagas, en qué trabajas, en qué haces, trasciende cualquier cosa. O sea, llueve para justos e injustos desde el concepto de nosotros de justicia, pero del concepto de Dios, Él ama a todo el mundo, independientemente si su oficio es ser ladrón, ¿verdad? O sea, Él igual lo ama y el amor es algo que no cambia, es constante. Entonces, no importa si hoy estás volando altísimo y mañana batiendo barro, el amor de Dios no cambia. O sea, sigue siendo el mismo, en el mismo porcentaje, ¿verdad? Entonces es como quitar ese peso y decir, ok, no, tenés libre acceso al Padre, tenemos libre acceso, ¿verdad? Y tenemos libre acceso a buscar ayuda y profesionales que nos puedan como encaminar y encontrar esa visión que tal vez yo no estoy viendo porque me siento demasiado nublado. Sí, y si pensamos en esta frase, Pame y Ale, es como una persona que está hoy enfrentando un reto a nivel emocional y tal vez alguien de los que nos está escuchando es esa persona que hoy dice, siento que necesito ayuda y ese es el punto uno, digamos, de partida. Este pensamiento intrusivo de, ¿será esto culpa mía o son mis decisiones las que me trajeron aquí? Es algo que no ayuda para avanzar. Entonces, abusándome un poco de la analogía del maratonista, el maratonista antes de salir a la carrera, revisa lo que lleva en la mochila y si lleva una Coca-Cola regular, mejor la deja, mejor que eche agua. Entonces, si uno está en ese punto de partida, este pensamiento no es útil. Hay que dejarlo de un lado
y saber que la misericordia de Dios nos alcanza a todos y parte de las manifestaciones de la gracia y del amor de Dios es tener acceso a profesionales que nos puedan ayudar. No es la realidad de todas las personas, pero si usted es una persona que tiene las posibilidades intelectuales, inclusive, tiene tiempo y tiene acceso a poder pagar a un profesional, ya quiere decir que es mucho para poder avanzar, ¿no? Perfecto, vamos a seguir avanzando con el tercer mito que estamos repasando hoy. Dice que los cristianos no deberían experimentar depresión o ansiedad. Wow, esto es muy fuerte, digamos, y a mí particularmente este tema me apasiona conversarlo, porque creo que el solo hecho de decir no deberían experimentar depresión y ansiedad ya genera ansiedad, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible? Yo estoy sintiendo todo esto, ¿verdad? Entonces es como, volvemos al punto de la sentencia, ¿verdad? Se dice mucho una cosa y la persona termina creyendo que esa es la verdad absoluta, ¿verdad? Y si nos vamos a la Biblia, escuchamos grandes eruditos decir, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Verdad? Decía David, ¿verdad? ¿Por qué me siento triste? Decía Jeremías, ¿verdad? Y por qué todo empieza a ser como un proceso de reencontrarme con la emoción. Y es que, curiosamente, esa es la raíz. No puedes sentir, o las emociones son malas, o es muy emocionalista, ¿verdad? Esta es una frase que he utilizado mucho. Entonces, es muy emocionalista, tenés que ser muy racional, ¿verdad? Entonces es como si no estuvieran ligadas, como si yo tuviera que neutralizar una de la otra, ¿verdad? Y realmente el enriquecimiento de la emoción está en función de la racionalización que incluso también puedes hacer de ella para conocerla, para saber qué es, por qué me siento así, desde dónde viene esto, ¿verdad? Incluso esto puede ser aprendido desde mi hogar, ¿verdad? Entonces sí podemos experimentar esa sensación, ¿verdad? Si esto fuera una verdad, pues yo no sería cristiana, digamos, porque me he sentido ansiosa. Entonces, Claro. Yo creo que habría como que borrar el libro de Job, habría que quitar los salmos, estoy aquí leyendo Segunda de Corintios capítulo 1, el versículo 8 y 9 dice, porque esto es Pablo, y el subtítulo es Aflicciones de Pablo, o sea, ya Híjole. con eso, ¿verdad? Quitémoslo. Dice, porque hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, pensaron Wow. que se iban a morir, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, me encanta esto porque podemos ver como los dos lados, ¿verdad? Nosotros como cristianos, yo creo que tenemos todo el derecho de sentir lo que estemos sintiendo o que nuestro sistema emocional esté respondiendo de la forma que esté respondiendo de acuerdo a la adversidad a la cual yo le estoy haciendo frente. Ujú. Pero, ¿a dónde estoy poniendo mi confianza? Porque si nosotros vemos ahora lo que Pam me decía de ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Con quién está hablando David? ¿Verdad? O sea, ¿con quién, a dónde nos vamos a refugiar? Porque es que eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, está bien que yo esté sintiendo lo que yo estoy sintiendo, está bien que esto me sobrepase, que esto me haga sentir abrumada, que esté, como dijo Jesús en Getsemaní, estoy angustiado hasta la muerte. O sea, el mismo Jesús lo dijo, sudó sangre. Y cuando usted suda sangre, dicen los doctores que esto es ante momentos de extremo dolor o de extrema angustia. Yo siempre digo lo mismo, yo he tenido momentos de angustia, de dolor, pero yo nunca he sudado sangre. Ujú. Y Jesús sí. O sea, que su cuerpo llegó al extremo máximo de sentirse angustiado por lo que iba a ir a enfrentar, una muerte como la que Jesús experimentó. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Es donde yo creo que radica la diferencia, porque también yo me puedo volver esclava de la depresión, me puedo volver esclava
de la angustia, donde cualquier cosa que a mí me domine, yo creo que eso no está bien. Y por eso es que, como decía Susi, hay que levantar la mano y pedir ayuda. Hay que ir, hay que orar, hay que buscar al pastor, al consejero, al terapeuta, al psiquiatra. Es parte de ese crecimiento integral. Entonces, definitivamente ese es un mito terrible que genera demasiado daño, pero también nos llama a nosotros a la reflexión de, ok, ¿qué voy a hacer con esto que está siendo más grande? ¿Qué voy a hacer con esto que tal vez es producto de una pérdida o puede ser algo fisiológico que necesite medicación o qué, pero qué voy a hacer con esto, porque sí está en mis manos y necesito hacer algo al respecto. Entonces creo que ahí es donde radica tal vez a veces donde las personas se pueden perder, donde Ujú. lo dejamos, no, yo como hija de Dios no puedo, solo voy a orar, 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 y deje de orar y vaya al doctor, o la persona que solo es doctor, 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 y no, vaya a su Padre Celestial que la hizo y llegue a la raíz y sane de verdad. Entonces yo creo que ahí podemos ver como las dos áreas, no sé. Sí. Y volvemos al mismo punto que hablábamos hace un rato, son integrales, o sea, una complementa a la otra, no es excluir ni una ni la otra, sino es utilizar los recursos para buscar la salud integral, que es lo que Dios quiere para nosotros. Perfecto. Seguimos con el otro mito que dice que la oración es suficiente para curar los trastornos mentales. Va mucho a la línea de lo que acabas de mencionar, Ale. Definitivamente, yo creo que la oración siempre va a ser una herramienta poderosa. De hecho, que hay estudios que evidencian que las personas que implementan o que es parte de sus hábitos, toda su espiritualidad, como decía, si va así engranada a sus hábitos y esa espiritualidad dentro de su vida, tienen mejores resultados a nivel de sanidad emocional, de relaciones con los demás, inclusive en su vida espiritual. Sin embargo, la oración no puede sustituir el tratamiento profesional cuando se necesita. Yo creo, y esto siempre lo digo, cuando una persona viene donde usted y le dice, no sé, que tiene tiempo de estar mal del estómago y está mal y está mal y está mal y vomita y vomita y vomita y usted nada más le dice, bueno, oremos, oremos, oremos y ya empieza a vomitar sangre y vomitar sangre y usted sigamos orando. Usted le va a decir, ya fue el doctor. ¿Qué le dijo el doctor? Entonces, ¿por qué cuando una persona está llorando y llorando y llorando, nosotros, solo le decimos que ore y ore y ore? No, no puede sustituir. Bueno, Ale, y anudando a eso que dices con respecto a la oración, qué interesante es porque, digamos, así nos están escuchando, acá nosotros somos transparentes, entonces yo también cuento lo que a mí me pasa, ¿verdad? Porque pienso que otra persona podría decir, no solo a mí, ¿verdad? Y si a la psicóloga le pasa, también a mí me podría pasar, ¿verdad? Hubo un momento en la vida donde yo como que solo vinculé el tema de la salud mental en función de, ok, no, solo con la oración o solo con estar metida en el ámbito espiritual, entonces voy a sanar. Y otro momento de vida donde me fui totalmente al otro bando, donde digamos, bueno, sí, la oración muy linda todo, yo creo en la oración y todo, pero en realidad creo en lo científico y solamente en eso, en lo racional, y me voy a ir solamente de ese lado, ¿verdad? Entonces, he estado en los dos lugares y he llegado a la misma conclusión en ambas oportunidades. Y es que necesitamos un equilibrio de una y la otra, porque realmente para eso permitió Dios la ciencia, pero también para eso creó Dios la conexión y la oración con Él, ¿verdad? Entonces, separadas son eficaces, sí, pero juntas son poderosas, ¿verdad? Entonces, cuando vos unís tanto el orar con unos a otros, porque también pienso que muchas veces en comunidad donde se enriquece también esto, podemos llegar a una sanidad completa, ¿verdad? Porque tal vez, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. Utilicé técnicas, utilicé herramientas, que mire que hago tal cosa, que mire que hago tal otra, que meditación, que, ¿verdad? Un montón de cosas y al final me volví a sentir en el mismo estado, ¿verdad? Y volví a decir, ¿cómo es posible, por ejemplo, que me vuelva a topar en una persona y todo se me revuelve? O sea, como que mi cuerpo reacciona, ¿verdad? No soy yo, es mi cuerpo, o sea, aunque yo no quiera, yo reacciono, ¿verdad? Entonces como que en algún momento dije, qué fuerte esto, porque esto significa
que realmente me estoy vinculando solamente al lado científico y no estoy involucrando a Jesús en esto, ¿verdad? Y en ese momento fue cuando dije, oye, vamos a parar el tren, ¿verdad? Y pues busqué entonces una pastora, pues que en realidad donde yo asisto, ella también es psicóloga, entonces como que me entiende todo el mood, ¿verdad? Entonces le cuento esto y empezamos a orar, ¿verdad? Y les puedo decir que fue transformador incluso mi forma de pensar, ¿verdad? Evidentemente no les puedo decir que la ansiedad se erradicó completamente y que las sensaciones físicas se erradicaron completamente, porque voy en un proceso, eso no es mágico, ¿verdad? Ni la oración ni la terapia es mágica, todo es un proceso de construcción de nosotros mismos, pero sí me permitió entender qué era lo que estaba pasando, dónde estaba yo posicionada, desde dónde, qué estaba vinculando yo de mi historia de vida con esta situación que estaba pasando en el presente y por qué no lo había podido comprender desde una posición terapéutica, ¿verdad? Entonces fue demasiado brillante, impresionante, poderoso. Entonces creo que esas son las herramientas que Dios nos deja, tanto el levantar la mano y poder decir necesito ayuda, como poner delante de Dios todo lo que estás sintiendo sin temor a que haya un juicio. El ambiente o la presencia de Dios en el momento donde nosotros estamos en oración son ambientes libres de juicio, aunque en algún momento no nos hayamos sentido así, ¿verdad? Él no tiene juicio para con nosotros, ¿verdad? Y esa es la premisa para que te puedas acercar sin temor a ser señalado o señalado. Bueno, vamos con el siguiente mito. Si eres cristiano, no deberías necesitar terapia psicológica. ¿Cómo ven ese mito? Cuéntenme qué les resuena, qué les hace sentir. Bueno, Pame, yo creo que más bien es todo lo contrario. O sea, Dios lo que ha hecho es capacitarnos, o sea, ha dado los recursos, ha dado la sabiduría, la inteligencia, ha permitido que la ciencia se desarrolle hasta como hoy podemos tener acceso a toda esta información. También Dios ha repartido dones desde todas las distintas áreas de la salud. Entonces, creo que parte de el equipo de psicólogos, doctores, médicos, todos los diferentes recursos que la ciencia tiene han sido puestos por Dios. Entonces, es completamente opuesto a la verdad. No, y yo creo que es antihumano. Es como decirle a una persona que si usted profesa esta fe, usted no tiene derecho a acceder a la salud, porque yo siempre pienso en este versículo que dice que Dios desea que nosotros seamos prosperados en todas nuestras áreas, así como prospera nuestra alma. Entonces, ¿por qué sí está bien que haga ejercicio, sí está bien que vaya al médico? Pero mi alma, mi corazón, mi mente, no, eso no, porque eso es que entonces usted no tiene fe o que, ¿verdad? Como usted profesa esta espiritualidad, entonces no, esa parte no es compatible. Entonces es como más bien negarle el derecho a una persona a acceder a, a ese expertise de otro que se ha preparado, que, que ha dedicado años de su vida a prepararse para ayudarle a una persona de manera profesional sin que esto obstaculice su fe. Entonces, lo veo como hasta una privación que, que me parece inhumana, me parece que va como hasta en contra del derecho de Sí. recibir ayuda oportuna cuando una persona la necesita, sea Qué, privado, sea público, sea, ¿verdad? sí, qué fuerte eso porque se une mucho al versículo de Proverbios 11:14 que nos dice que donde no hay dirección sabia, caerá al pueblo, más la multitud de consejos hay seguridad y me encanta como esa versión porque realmente nos dice como busquemos la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría no siempre va a llegar porque por arte de magia, ¿verdad? Sino como que yo necesito levantar la mano, ¿verdad? Y es ese paso incluso como de fe, de amor propio, en medio de la incertidumbre de decir voy a buscar ayuda, porque eso es lo que se siente, ¿verdad? Se puede sentir mucho susto, se puede sentir incertidumbre, se puede sentir como le voy a ir a contar la vida a un extraño, ¿verdad? Pero es la oportunidad también de decir, ok, también lo he intentado todo y la terapia es otra herramienta útil, no verla como algo que es como místico, sino como la oportunidad de una construcción de quién soy yo para una mejoría en la salud mental, ¿verdad? El siguiente mito dice, la salud mental es solo para personas con problemas graves, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué piensan de esa aseveración?
Creo que ese mito es el que usted lo leyó un poquito mejor, pero era el famoso que la salud mental es solo para los locos, ¿verdad? Que el Ujú. psicólogo es solo para el loco. Entonces, mejor que estemos todos locos, Ujú. porque yo creo que la salud mental es esa herramienta linda que está a disposición de todo el que es valiente y se quiere trabajar. Hay personas que han vivido situaciones muy duras, que logran sanar en un lugar seguro con una persona empática que va a validar lo que este niño pasó, que ahora es un adulto, lo que esta niña vivió de una situación traumática, ahora en un lugar seguro, donde usted es visto, donde usted es escuchado, donde esa emoción es validada, no es juzgada. Entonces, definitivamente la salud mental es para todo aquel que está listo para trabajarse, para sanar, para vivir en el propósito que Dios tiene para su vida. Así que yo pensaría que la salud mental más bien es para todo el que está listo para decir que quiere esa sanidad. No sé si lo ven así o si piensan distinto. Sí, yo también pienso en las parejas jóvenes que quieren casarse, que ahorita están en un proceso tal vez de conocerse como novios, porque vamos a esperar a tener una familia hecha con hijos llenos de traumas para salir corriendo a una terapia. Qué bonito sería como parte de un noviazgo conocerse como pareja, conocer cuál ha sido su infancia, lo que los ha marcado, lo que pueden usar, lo que no pueden usar. Más bien creo que la mejor manera de hacer terapia es preventiva, porque todo lo demás hace que los problemas lleguen a una situación que tal vez es más difícil de resolver. Yo recuerdo, por cierto, que la primera vez que yo fui a terapia fue cuando quedé embarazada de mi hija. Y recuerdo que la razón por la que fui a terapia fue porque como iba a ser mamá, yo quería saber cómo estaba mi sistema emocional construido hasta ese momento para saber como cuáles eran cosas a las que yo les tenía que poner atención o trabajar antes de asumir mi maternidad, porque quería hacerlo de la manera más responsable posible. Entonces, inclusive ese me parece un momento muy bonito, ¿verdad? O sea, ¿para qué esperar a que mi hija hubiera tenido problemas o alguna otra cosa antes de yo entender mis propios, digamos, retos emocionales? Les comparto eso como una anécdota. Yo también cuando fui, la primera vez que fui, fue porque, bueno, yo decidí estudiar psicología, hice mi primer cuatrimestre y después me dio una crisis existencial de que ya no sabía si quería esa universidad o no y que yo ahora qué iba a hacer y cómo le iba a decir a mis papás y que ya no sabía si quería psicología y me agarró esta cosa, pero de verdad como que una angustia era lo que yo tenía y entonces yo fui a donde mi profesora del colegio, que me daba, ella era psicóloga, pero ya no fui al colegio, fui al consultorio de ella como paciente. Y me acuerdo que fue tan linda lo que ella me ayudó, fue una sesión nada más que yo fui y seguí las recomendaciones. De hecho, que me dio un cuatrimestre libre, o sea, yo matriculé mi primer cuatrimestre, el segundo no lo matriculé para hacer varias cosas que ella me recomendó como estudiar un poco más las universidades, ver los programas de las universidades y vieran qué interesante, porque producto de eso me di cuenta que no era la carrera, sino que la universidad a nivel de la parte física, para mí fue demasiado importante. Entonces yo no me gustaba la universidad físico y yo sé que puede ser algo como, o sea, Ale, porque los profesores eran buenos y todo, pero para mí era importante eso. Y entonces Ujú. no solo vi los programas, sino una universidad que en su estructura me gustara. Y así fue como yo escogí mi universidad y ya el tercer cuatrimestre ingresé con unas ganas, que me acuerdo que más bien matriculé más materias según yo para ponerme al día por las que no había matriculado el cuatri anterior. Y entonces a veces también creemos que ir a terapia nada más cuando pasó el trauma, cuando pasó esta situación complicadísima. Y esto que a mí me pasó no era nada así, ¿verdad? Como tan complejo, pero me trajo mucha luz y me ayudó a seguir por este camino que 21 años después estoy aquí sirviéndole a los demás. Ujú. Ujú, ujú. Qué Qué lindo. bonito eso que dices, porque pienso que el término problemas graves es subjetivo, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, cada uno le sabe hasta dónde le aprieta el zapato, dirían los abuelitos, ¿verdad? O sea, cada uno sabe hasta dónde eso afecta
y al final cada uno interpreta desde su historia, desde sus lentes, y sería muy contraproducente poder decir, es que vos lo que estás viviendo no es nada, ¿verdad? Cuando yo no sé cuál es el dolor del otro o cuánto le impacta al otro eso que está viviendo, ¿verdad? Entonces, eso ya de por sí dice que el mito no podría ser, porque al final de cuentas los problemas son personales y de ahí irradia a nuestra salud mental, y rescato mucho lo que dice Susi de trabajarlo de forma preventiva, ¿verdad? Nuestro último mito, no muy importante, no porque sea último, sino también porque creo que nos define mucho de lo que hemos hablado, y es que la espiritualidad es la única solución a los problemas de la salud mental. Ese es el mito. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Yo desgraciadamente tengo un ejemplo muy cercano a mí de una persona que ha utilizado únicamente la fe como recurso para enfrentar situaciones de vida de muy alto impacto emocional. Y el resultado de eso ha sido una negación, digamos, a sus propias emociones, aferrándose a que la fe se ve solo como un estado de gozo, que la fe se ve como algo que elimina la intervención de otros profesionales, y el resultado es que esa persona ya va por el tercer cáncer. Porque somos seres integrales, ¿verdad? Y de hecho la Biblia hace énfasis en esto. Sí, de lo que más tenemos que cuidar es nuestro corazón, nuestro estado emocional, ¿verdad? Porque de ahí emana todo lo demás, todo nuestro bienestar o, ¿verdad?, nuestras enfermedades. Entonces, yo lo tengo clarísimo porque he visto, digamos, ese ejemplo de lo que puede llegar a pasar si nosotros no atendemos situaciones que nos están afectando. Totalmente. Ame, ¿vos qué pensás? Bueno, yo pienso que es increíble porque nuestros recursos, o sea, Dios nos da recursos en todas nuestras áreas, ¿verdad? Físicas, emocionales, espirituales, y lo hemos dicho durante el podcast, ¿verdad? Vos vas al médico si tienes una afección, y por qué no pensar que cuando siento una afección emocional, por qué no levantar la mano, ¿verdad? Y poder decir, ok, a mí también me está pasando esto, ¿verdad? A mí también, yo no tampoco me estoy sintiendo bien a nivel emocional, pero pienso que muchas veces utilizan la espiritualidad como la anestesia para no sentir, y la justificación perfecta para como bajarme por esa espalda, ¿verdad? Y decir, ok, no, como yo no quiero sentir, como no quiero enfrentar este elefante porque duele muchísimo, porque es demasiado grande, porque siento que me voy a desbordar, ¿verdad? Porque pienso que muchas veces ese es el temor. ¿Qué pasa si no paro a llorar? ¿Qué pasa si no paro de sentir dolor? ¿Verdad? ¿Qué pasa si no salgo de esta? Pero al final tampoco la estamos solucionando evitándola o poniendo como ese parche de decir, en prosperado y en victoria, ¿verdad? Que hablábamos ahora, sin profundizar en nuestro interior, ¿verdad? Seríamos como, y es que esto es interesante porque al final de cuentas tampoco puedo estar entonces conectado con otro, o sea, no estoy conectado tampoco con mis otros hermanos en fe porque no estoy conectada conmigo, ¿verdad? Y entonces soy un líder que creo que estoy conectando con mi gente, digamos, con las personas que están a mi alrededor, y realmente no, porque ni siquiera estoy conectando conmigo misma. Me parece muy extraño el tema de las emociones, me parece muy como místico todo esto. Entonces también escuchamos temas como, por ejemplo, no es que la iglesia no se mete en esos temas, o no es que nosotros no profundizamos en el tema emocional, ¿verdad? ¿Por qué no? Si Jesús sí lo hacía, ¿verdad? Si bien es cierto, no deberíamos caer tampoco en el otro extremo que les decíamos ahora, ¿verdad? Todo es emocional, científico, y dejamos la espiritualidad de otro lado, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de todo es espiritual e ignoramos las emociones, ¿verdad? Necesitamos esa balanza, porque al final de cuentas somos integrales y Dios busca que entonces en todas nuestras áreas prosperemos, ¿verdad? En todas nuestras áreas seamos congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, ¿verdad? El ignorar la emoción no va a hacer que se vaya, el ignorar la salud mental no va a hacer que sane, ¿verdad? Lo has intentado por demasiado tiempo, yo lo he intentado por demasiado tiempo y no me funcionó, ¿verdad? Más bien me dolió muchísimo. Pero cuando vemos a la luz de la palabra, cuando nos damos la oportunidad de sanar, es como si nos prendieran todas las luces que estuvieron apagadas por demasiado tiempo, y saber como que la vida vuelve a tener un color de cosas que yo pensé que no iban a regresar, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Que puedas derribar estos mitos y que de verdad puedas darte la oportunidad de navegar en este viaje, y no tienes que hacerlo solo, lo puedes hacer acompañado con un profesional que pueda ir alumbrándote el camino, porque para eso
estamos acá y nos encanta esto, poderlos acompañar, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación. Yo creo que también, yo conozco casos de mujeres que su proceso de sanidad emocional no fue a través de un psicólogo, sino que fue a través de tiempos de intimidad con el Señor. Y hay un caso en específico de una persona que yo conozco que eh, siempre su historia a mí me ha impactado mucho en el sentido de que ella de verdad nunca ha podido ser parte de un proceso terapéutico por muchos motivos y tiene una historia de vida que es para que esté perdida en el mundo, pero la diferencia que yo veo con la mujer que tiende a espiritualizar a la que realmente viene a ser sanada a nivel espiritual es diferente. Y entonces ella delante de Dios reconocía que estaba enojada, pero no sabía por qué. Y entonces ella se metía a orar y le decía, Señor, tengo este enojo, pero no entiendo por qué estoy enojada. O dice que también ella a veces utilizaba una muletilla, una y otra vez, y ella no quería usar esa muletilla más. Y decía, Señor, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y entonces, en sus tiempos de intimidad con el Señor, que es el mejor psicólogo que hay, Él le iba revelando lo que había en el corazón. Estás buscando aprobación en el hombre. Esto es porque nunca te aplaudieron. Esto es por esto. Y Dios le fue revelando todo lo que había en el corazón de ella. Entonces, no es nada más oro, estoy prosperada en victoria feliz, sino que reconozco el estado de mi corazón, lo reconozco por mis actitudes, no están bien y puedo venir delante de Dios a que me examine, a que me corrija, a que me dirija. Entonces, esto, o sea, no nos podemos ir solo a un lado o a otro, ¿verdad? Pero cómo nosotros estamos atravesando nuestra espiritualidad con responsabilidad y no como una muleta, como lo decías ahora, Pame, creo que es lo que hace la diferencia, porque así como hablamos de nuestro Dios como ese médico por excelencia, Él es también el psicólogo por excelencia, el psiquiatra por excelencia, Él es el conocedor de todo, así que también podemos acercarnos a Él de esta forma y Él es fiel, Él es justo y Él va a estar ahí en esos tiempos de intimidad, pero nosotros tenemos que ser vulnerables, abrir el corazón y dejar que Él nos examine y nos hable y nos corrija. Totalmente. Ahí yo también quisiera hacer énfasis en que las personas que hasta la fecha han tenido una experiencia tal vez no tan placentera con algún psicólogo, porque uno se encuentra muchas personas que dicen, ay no, yo intenté ir a terapia y no me funcionó. Encontrar un terapeuta adecuado es algo que toma tiempo. No es de ir a una persona, no es de ir a una sesión. Hay muchos elementos que están en juego, como la conexión que haga uno con el terapeuta, el enfoque que el terapeuta tenga para la situación específica que uno está viviendo también es determinante. Puede ser que haya un profesional al que yo haya ido hace 10 años con una situación que hoy por hoy la situación de hoy es otra. Entonces también invitar a la gente que se den segundas, terceras oportunidades si hasta ahora no han tenido una experiencia positiva. Es probable que no hayan tenido la interacción en el momento correcto con la persona correcta, pero eso toma tiempo, así que nada más para hacer esa aclaración. No, muy bien, muy bien. Bueno, creo que hemos llegado al final de este espacio, de esta conversación. Esperamos que sea de mucha ayuda, que traiga luz, que traiga, que usted se cuestione, que usted se pregunte. Pueden dejarnos aquí en los comentarios algo que ustedes estén pensando, que quisieran aprender más de algún tema. Pero realmente estos son mitos que hay hoy por hoy, 2025, acerca de la salud mental y el cristianismo y cómo han influido en esta relación entre la fe y el cuidado de la salud emocional. Nosotras somos mujeres que amamos esa integralidad de la parte espiritual con la parte científica. Estamos para servirles
No olviden de suscribirse al canal, de darle like, de activar la campanita para que siempre les llegue cada vez que subimos material, comentar, enviarle este podcast a otras personas que se beneficien. Ayuda a que el algoritmo se lo muestre a más personas que lo necesiten y que la salud mental pueda estar llegando a lugares que ni siquiera nos podemos imaginar. Nosotras vemos aquí las estadísticas y esto lo escucha gente que ni tenemos idea, allá lejísimos, al otro lado del mundo. Así que bueno, no sabemos quién necesita escuchar algo de lo que hablamos aquí. Así que compartamos buenas noticias. El internet está lleno de mucha basura, pero también de contenido valioso. Así que si esto es valioso para ustedes, compártanlo. Nos vemos en un próximo episodio, si Dios lo permite. Y bueno, un abrazo a todos y nos vemos pronto.